Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia, el podcast para gente como tú y como yo, de gente cercana que viven o han vivido fuera. ¿Qué situaciones, inquietudes u oportunidades les hicieron tener que salir de su zona de confort? Pronto tendremos la respuesta. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Hablando con Guardia, hoy con Coca-Cola, hoy no hay cerveza, pero bueno, hay que brindar igual, así que hay que empezar siempre brindando. Cheers. Salud. Salud. Bueno, yo también apoyo, ¿entiendes? Estamos aquí, ahora veremos con quién, para hablar de una experiencia diferente, el ir a estudiar fuera, después de bachillerato, al empezar la universidad. Así que, Sandra, ¿quién está hoy hablando con Guardia? Pues soy Sandra, hemos ido juntos a clase Sí. y yo toda la vida me he criado aquí en Salou, bueno, y al final pensé que podía ser que tenga más oportunidades si me voy al extranjero. Entonces, nada, yo hice mi bachillerato normal, en un colegio normal, pero mi madre es alemana. Y no sé, creo que fue como cuarto de la ESO que pensé, ¡guau! ¿Y si me quiero ir a estudiar fuera? Y las notas de corte eran muy altas, entonces hice ver como que me iba a estudiar fuera para sacar notas altas, lo que sea. Y por si, pues me iba. Y al final eso es lo que pasó. O sea, creo que con primero de BAT pensé, bueno, no sé qué hacer. Y lo típico, hice ADE, entonces porque no sabía exactamente para dónde tirar. Que estoy segura que hay gente que hace ADE porque le encanta, pero no era mi caso. Aquí o no. No era mi caso. Entonces hice ADE simplemente porque digo, vale, ¿qué hago? Dije, guau, pero si hago ADE en la URB o sea, tengo que sacar muy buena nota o ser muy buena como para diferenciarme del resto. Entonces pensé, bueno, ¿cómo me puedo diferenciar? Pues igual estudiándolo en el extranjero. Y tú vas a Alemania, como dices, porque tienes familia ahí. Sí, bueno, mi madre es alemana. La verdad es que mi familia vive al norte de Alemania y yo me fui a otra zona, yo me fui a Colonia. Vale. Y ahí no tenía familia, pero la universidad era la más buena, con mejor reputación, la que estaba mejor conectada con un aeropuerto para volverme a España. Y Entraremos más tarde. Y por eso decidí pues irme a Colonia y estudiar ahí ADE. ¿Cómo es esa decisión? Una persona de 17, 18 años, ¿cómo esa Sandra toma la decisión de irse? Pues la verdad es que yo siempre dije que no quiero estudiar en Alemania, que yo me quiero quedar en España y iba a ir a la Pompeu Fabra. O sea, lo tenía muy claro, yo me iba a ir a la Pompeu Fabra y ya está. Pero fui a ver a mi padre, estuve hablando con él y él siempre ha sido muy pro Alemania en el sentido de, o sea, mi padre es español, pero siempre había sido, bueno, pues que es un país que ofrece muchas oportunidades a nivel laboral, luego Muy buena reputación. muy buena reputación, también a nivel económico, pues es muy barato ir ahí a una universidad pública, y se estiran más las públicas. Entonces, un día hablando con él y eso, me dijo, bueno, ¿y por qué no lo intentas? Y el por qué no lo intentas, luego también hablando con mi madre, me quitaron esa presión de pensar, vale, si tomo la decisión de irme, no hay vuelta atrás. Ellos me dieron a entender que sí que había vuelta atrás. Que si yo voy a Alemania y me doy cuenta que no estoy bien, no es lo mío, que yo me puedo volver aquí y empezar una carrera en donde me dé la gana, pero en España. Que es una oportunidad de ir hacia adelante, claro. Y que el volver atrás, el pasito atrás para volver a casa y estar claro. Tranquila, podía. Claro, y entonces simplemente pensé, pues si es solo intentarlo, pues voy a intentarlo. Y eso hiciste. Y eso hice. Perfecto, entonces, como comentabas, es Colonia y es básicamente por el tema de la universidad, que era la mejor, sí. ¿O es por un tema de notas o sí? No, yo, encima la nota era muy alta, me acuerdo, en Alemania, y entré, o sea, yo creo que con las optativas sí tuve un 12 con algo y no me contaban las optativas, no sé qué, fue un follón, y también por papeleo. También porque tú hiciste la selectividad. Sí, hice la selectividad aquí. Entonces, y simplemente era, bueno, pues igual, porque yo siempre pensaba que iba a volver a España, entonces vale. Era, yo me voy a Alemania para ver si tengo mejores oportunidades cuando vuelva. Esa era la idea. Tú coges un primer vuelo a Alemania, sabiendo que no volverás. ¿Te acuerdas de ese día, entiendo? Creo que todo el mundo nos acordamos de cuando... Me acuerdo de ese día. ¿Vas sola? No. Voy con que en su día era mi novio, llevábamos ya 2 años juntos y cuando se planteó la situación era como, vale, ¿y qué hacemos? Y él, pues, de por sí era camarero en la temporada en Salou y tampoco estaba estudiando en ese momento ni nada y dijimos, ¿por qué no intentamos irnos juntos? Entonces solo hablamos y quedamos en que nos íbamos a ir juntos, entonces. Y ahora de la propia Sandra, en ese avión,
yo siempre digo que en ese primer momento me digas 3 sentimientos o 3 palabras que te vienen a la mente. Tristeza. Es que yo no me fui muy ilusionada, he de decir. Entonces, tristeza, miedo y desamparada. Diría que me sentí. Y aún así también ibas con un apoyo. Es decir, al final hacías la aventura tú sola en una universidad, pero tú ibas acompañado de la persona Yo he tenido mucho apoyo, especialmente por parte de mi madre. He tenido muchísimo apoyo siempre. Y nunca he tenido esa presión de tener que rendir o tener que sentirme culpable. Es una cosa más tú, de ti misma, Mía, totalmente mía. de autoevaluación. Por no irme muy convencida. Sí. ¿Vale? Entonces, tienes familia en Alemania, dices que vas al norte, tú vas a otra ciudad totalmente diferente. Sí. ¿Cómo son esos primeros días? Porque, vale, tú hablas el idioma. Yo hablo el idioma. Pero aún así, en esa ciudad diferente no conoces a nadie. Sí. ¿Cómo son? Yo llegué y lo bueno era que mi madre en esa zona tiene varias amistades. Entonces, que no las cogí por eso, pero tiene varias amistades. Entonces también gracias a 2 o 3 personas, amigas de mi madre, que son como ya familia mía, también me ayudaron en muchas situaciones. Lo típico, hacerte la primera compra cuando llegas, Vale. y que tengas algo en la nevera cuando acabas de llegar, esas cosas. Y yo cuando llegué no teníamos piso, porque, Sí, porque, sí. claro, el tema del piso es complicado. Claro, a eso iba luego, pero empieza, ¿Sí? tira. Vale. Pues yo fui unos meses antes con el que era mi novio y miramos pisos. Vale. Miramos zonas y todo, porque yo solo había ido un par de veces por Navidad a esa zona. Y me di cuenta que me parecía todo horroroso. O sea, querían, como en Barcelona también, que quieren 600 euros por un agujero. Y yo, qué mal. Y pasé por delante de un edificio que estaba muy cerca de mi uni y me enamoré. Dije, aquí quiero vivir. Pues nos tiramos delante de ese edificio durante 8 horas, en pleno febrero, con todo el frío. A cada persona que salía le preguntaba, ¿sabes de alguien que va a alquilar aquí? ¿Sabes de alguien que va a alquilar? Y bajó una señora y dijo, sí, nosotros nos vamos en junio. Y yo, tenía una habitación, el salón, y yo, perfecto. O sea, tampoco es que fuese barato, pero era perfecto para nosotros. Y firmamos el contrato para junio, pero yo entraba en la uni en abril. Entonces, de abril a junio necesitaba un sitio. Estuve en Airbnb ese tiempo. Y hasta que ya me fui al piso final. Yo tuve mucha suerte, pero te has dicho, o sea, pasé por agencias y todo. Mucha suerte y te das 8 horas en la puerta de la... Pero varios días, o sea, no un día solo. Estuve ahí varios días y al último día, que hacía un frío, estaba nevando, además, nunca olvidaré. El frío de Alemania. Mucho frío. Y salió esa señora a tirar la basura. Y fue mi bendición. Increíble. Fue mi bendición. Vale, paralelamente a lo del piso, tú empiezas una carrera universitaria de cero, con mucha gente que tú no conocías, o sea, o que no conocías a nadie, o sea, tenías gente referente de la edad de tu madre o amiga de tu madre, pero de tu edad no tenías a nadie. No. ¿Cómo son, o sea, esa primera contacto en la universidad? Sí que hablas el idioma, pero ¿cómo es esa entrada? Claro, yo tuve mucha suerte porque hablo el idioma y realmente por lo que me han dicho hablo el idioma sin acento, entonces lo que hace es que la gente asuma que eres alemana, de golpe. Y me acuerdo que te podías apuntar en la uni a como unos días de nos vamos a conocer entre nosotros. Orientación, lo típico, sí. Pero claro, la orientación en mi carrera eran como de 700 personas, éramos en mi grado. Vale. O sea, en mi curso solo. Sí. Y claro, llegabas ahí, te metían en grupos y al final, por mucho que hables el idioma, las relaciones interpersonales son completamente distintas. Para mí, al menos yo lo vivía así, en otro país era completamente distinto. Porque tú venías, aunque tú tengas raíces alemanas, tú venías de España. Yo venía de aquí, de todo. Venías del sur, de Europa, bueno. O sea, yo llegué ahí y no sentí esa conexión con la gente como la que puedes sentir igual si entras aquí en la uni nuevo y al final pues todo fluye más. No conoces a la gente, al igual que tú, no conoces a nadie, pero tienes el idioma y aquí tendrías más vibra que la que tendrías. Claro. Por el tema de cómo son también un poco... Sí, no vibrábamos mucho. Pero bueno, al final pues uno se adapta a las costumbres y yo, gracias a Dios, las costumbres las sabía. O sea, no das 2 besos, obviamente. No tocas tanto a la gente. O sea, yo todo eso... Tú ese aprendizaje lo tenías de antes. Claro, lo tenía de antes. Yo culturalmente estaba completamente inmersa en la cultura alemana, pero igualmente fue duro. Vale, y yo siempre hago aquí una doble pregunta, que es... Tú, o sea, has hecho esta experiencia. Tú, si alguien te dice ahora, me quiero ir a estudiar fuera la carrera, ya sea en Alemania, sea en otro lado, sea Europa o no, ¿qué recomendarías a esa persona? Es decir, tú fuiste con pareja, pero seguro que hubo algo que te hubiese gustado saber antes.
o quizá no. Sí, bueno, el papeleo en mi caso fue muy complicado, el tema de la SELE, pasarla al tema alemán, porque yo en Alemania a veces constaba como, yo tengo doble nacionalidad y a veces en Alemania constaba como extranjera, a veces como alemana, y era un poco follón ese asunto. Entonces tener el papeleo súper bien claro. Súper claro. Hablar con algún profesional, alguna... Muy claro, o sea, yo sin mi madre, yo me hubiese muerto con ese papeleo. Todo el rato ir al notario, no sé qué, más papeles, fue horroroso. Y era por un tema más de la doble nacionalidad que no por la dificultad. Con la doble nacionalidad y también por ser de Europa. Si eres de Europa, tienes más pasos que dar que si vienes de fuera de Europa. ¿Sí? Tienes más facilidades. Entonces, ayudas económicas también, que tú de Europa, esas en concreto no las tienes. Entonces, fue eso. Y el consejo que daría es... Yo en mi caso, al ser medio alemana y ir a una uni con alemanes y todo, yo solo me relacioné con alemanes. Ahí quería entrar también. El tema de la relación con gente nueva fue, claro, solo alemán. Fue más sencillo. Bueno, sencillo. Fue solo con alemanes y yo a veces echaba de menos esa parte pues de españoles, latinos. Es que ya me daba igual. O sea, cualquier cosa que fuera hispanohablante. O sea, cualquier persona, incluso italiana. Pero eras, o sea, de las pocas personas que tú también hablarías español. Quiero decir, seguramente ahí había mayoría alemana o todos alemanes. Eran todos alemanes, claro, y yo solo me relacionaba con alemanes. Y yo realmente creo, por lo que también he escuchado luego, yo qué sé, yo me he ido de Erasmus y lo que me he dado cuenta es que si estás en otro país, el conectar con gente de tu país realmente, o sea, en este caso con españoles... Te da mucha vida. Te da mucha vida. Muchísimo. Y yo esa vida no la tuve porque era clase 24/7 con alemanes, mi grupo de amigos era alemán, no salía a discotecas latinas ni españolas. O sea, ¿no? Claro, yo salía con ellos y con ellos no era en una discoteca latina, era con una discoteca pues alemana, que está bien, o sea, no estoy diciendo que... Pero a mí me faltaba la parte de conectar con alguien porque tenemos algo en común realmente. Como... Sí, una cultura detrás, una lengua, Y cuando me fui de Erasmus a Francia y conecté con un montón de mexicanos, españoles, pues te das cuenta que al final todos tienen eso en común y creas una especie de piña y una unión muy fuerte a raíz de eso, que igual en tu propio país no hubieses tenido, pero al estar todos en esa situación sí que la tienes. Y yo, si pudiese volver atrás... hubiese dicho, busca el contacto con españoles. Busca contacto con... Búscalo a tiempo para tener ambos grupos, y no lo hice. Y al revés, es decir, tú das un consejo que te gustaría que te hubiesen aconsejado. O sea, el tema de papeleo, vale. El papeleo. Sí, y el tema del tema de relacionarte más con españoles. O el tema... Todo me lo dijeron, pero claro, sí que me dijeron, hay grupos de Facebook, no sé qué, pero al final me consumía el día en la uni y decía, no, es que con la gente con la que tengo que estar es con la de la uni y no ahora actuaría diferente, sí. Y dentro del periodo de universidad, ¿cuál consideras que fue el peor y el mejor momento? Solamente... Esto no va a ser popular lo que voy a decir, vale. Pero el peor momento fue definitivamente los primeros 3 semestres, el primer año y medio. Vale. Pero porque, claro, yo venía de hacer el BAD con mucha facilidad, puedo decir ahora, mucha facilidad, siempre se me han dado bien los estudios, siempre he sacado buenas notas, nunca me he tenido que esforzar tampoco mucho por ellas. Y la gente ya dice, ay, cuando vayas a la uni no sé cuántos. Y yo, sí. Y yo pensando, yo puedo. Me pegué la hostia del siglo. O sea, la hostia del siglo. Mucha diferencia con España y Alemania. El nivel fue... y como no tienes... O sea, va el profesor, tienes un aula con 500, 600 personas, hablas, se va... y no tienes no le escribes al profe, ay, no sé, sí. No, o sea... Ese seguimiento sí, a mí me pasa lo mismo, éramos clase de 100, 200... ya te las compongas. Claro. Ya está, va, luego es tu problema cómo te lo apañas. Y el shock de la educación que tú y yo hemos recibido en el centro a eso era muy grande y luego el nivel de exigencia a mí me pareció brutal. Y yo no iba preparada para eso. Entonces yo estudié y yo ya dije, no, me pongo a estudiar antes. Una semana. La gente estudia, se tiraba 1 mes y medio en capilla. Y yo de eso me di cuenta. Claro, te dices, pero según pasando. Vale. Pero me di cuenta. Entonces los primeros realmente, porque claro, entonces tenía que recuperar un poco lo que había de antes. Sí. Y eso. Y el mejor para mí fue el confinamiento. ¿Sí? Porque el confinamiento aquí no fue la vez que el de Alemania. Yo pillé los dos. Tuve muchísima suerte. No sé. De locos. Pillé el de Alemania, que fue después del de España, pero yo casualmente, cuando era el confinamiento en España, yo estaba aquí de visita. Ya pasó, confinaron en España, yo no pude salir de España. Vale.
Y las clases ya eran online en ese momento también en Alemania. Y tuve que hacer todo el semestre online desde España, pero me permitió, yo echaba mucho de menos España. Claro. Porque solo había estado pues 2 semanas sueltas, cosas así. Y me tuviste el tiempo de volver a casa, volver a raíces otra vez. Me permitió estar aquí. Y a mí eso, no por el confinamiento sí, sino por las circunstancias, me permitió estar aquí pues un buen tiempo. Y a mí eso me ayudó mucho, la verdad. Vale, ahora volvemos un poquito al tema de la universidad. Esos primeros semestres también decías que eran momentos complicados. Tú, al igual que te acuerdas seguramente del primer vuelo camino a Alemania, te acordarás del primer vuelo que volviste. Unas fiestas, unas vacaciones, lo que fuera. Sí. ¿Cómo fue esa sensación? Yo estaba llorando. Yo realmente estaba... Yo me acuerdo que bajé en Barcelona, ¿Sí? en el aeropuerto, y ya decía, es que huele a mi casa, huele a que estoy en España. Huele a casa. Lees los carteles, ya ves en español. Leía los carteles en catalán y nunca me ha dado tanta alegría leer catalán. O sea, fue brutal la alegría que me dio y me acuerdo que tenía que coger el bus para ir del aeropuerto de Barcelona. Así, hasta Salou. Y entonces tenía que esperar media hora y yo estaba en la parada de bus mirando las palmeras que están en la T2 nada más salir. Súper contento. Llorando de la felicidad que sentía. Y me acuerdo que me llamó mi madre y yo lo cogí y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, estoy muy feliz. Que he llegado a casa. Sí. Y eso que estás en Barcelona, y me pasa lo mismo a mí. O sea, cuando yo estoy camino a algún viaje, tienes de esto del viaje, de vas a ver qué ciudad. Pero cuando ves Barcelona ahí, o en mi caso también, que ahora cogí para Madrid, cuando ves que es algo relacionado en España, lo estás cogiendo y dices, y vuelvo a casa. Algo de... Y el primer verano ya ni te cuento, nunca fue el 2 de agosto, que terminé el examen, el último examen el mismo 2 de agosto. Yo el mismo 2 de agosto por la noche volé. Y llegué a Barcelona y me acuerdo que la humedad que hacía, el calor que hacía, el olor a Barcelona, o sea, a España. A calor, a verano. Pero es lo mismo, yo también vine el 2 de agosto este año en Madrid. ¿Sí? Y fue tal cual, yo venía de Praga unos días con frío, fresquito, pantalón largo, tal, aún en finales de julio, principios de agosto, cogí el vuelo, llegué a Madrid y dije, esto es España, qué calor Estoy en casa. qué calor. Iba bochorno. Sí. Y también te quería comentar que, claro, tú vas a otro ritmo, como comentabas, ostras, un 2 de agosto haciendo exámenes, eso es raro por aquí. Tanto eso como esas primeras veces que hiciste el primer verano, la primera vez que viniste, estabas tan feliz. ¿Cómo ves tu relación con la gente que tenías aquí? Es decir, tú te viste primero de todo si Sandra había un cambio, o sea, de la Sandra que se había ido a la que había vuelto en comparación con sus amigos, y luego cómo lo veías con ellos, esa comparación. Es que el problema es que me fui de España a Alemania sin Instagram. Me fui sin o sea, yo no tenía redes sociales y porque opinaba que no quería redes sociales. Ya me acordaba, ¿verdad? Y me fui sin. Es verdad, no me acordaba ya. Y al cabo de unos meses ahí dije, o sea, es que me perdía todo, porque aunque hablase con mis amigos por WhatsApp, me decían a veces, claro, no lo has visto. Y dije, hasta aquí. Me hice Instagram y el momento en el que me hice Instagram me sentí mucho más conectada. O sea, es una red social al fin y al cabo y usada bien puede aportar... Vale, pero no era doble vara de que tú estás más conectada pero a la vez veías cosas que no veías. Claro, ahí viene. Entonces, pero he conseguido verlo como que me aportaba, la gente a veces lo veía y le entristecía o lo que sea, a mí me aportaba alegría ver lo que estaba pasando aquí. Hasta cierto punto, o sea, por ejemplo, yo es el primer año en el que he estado San Juan aquí, porque yo siempre por San Juan he estado en Alemania, porque estaba en exámenes. O sea, estaba en capilla estudiando en ese momento. Yo siempre veía las historias y en esos momentos sí que decía, ostras, porque mi verano es tan tarde, la gente, o sea, solo estoy unas semanas y la gente ya vuelve a la uni. Y había momentos puntuales, cumpleaños, cosas así. Que los eventos marcan mucho, me pasa lo mismo. O alguna fiesta en concreto que ves que todo el mundo ha ido a esa fiesta y yo estaba ahí medio amargada estudiando y esos momentos sí que me parecieron duros, pero el estar conectada y el ver, ay mira, o sea, lo típico. Sí, que se han ido, mira, están en Barcelona estos, o han quedado estos para salir. O pues a mí sí que me ayudó a sentirme conectada otra vez con la gente de aquí, la verdad. ¿Y cómo gestionabas cuando te daba, en plan, esa sensación de no estoy ahí, cómo la gestionabas? ¿Cabeza fría? Sí, siempre he intentado cabeza fría, pero realmente, claro, yo me fui con 18 y aunque no, yo ahora mirando atrás, tampoco veo que, o sea, sí que he cambiado obviamente, pero es como limar un poquito, pero en ese momento, pues supongo que siempre uno cuando pasan las cosas luego lo ves desde otra perspectiva, independientemente de la edad que tengas. Y sí que es cierto que podría haber gestionado ciertas situaciones de otra manera
ahora visto lo visto. Bueno, pero así se aprende también. Claro. Y a mí me ha curtido mucho el estar fuera. O sea, me ha hecho, es lo típico, me ha hecho más fuerte, pero es cierto, o sea, me ha curtido. También te digo, de haberlo sabido de antemano, hubiese hecho cosas distintas para que no tener que enfrentarme a tantas situaciones para mí desagradables. Pero bueno, uno al final no llega aprendido. Así que... Pero entonces tuviste un cambio de chip. Sí, tuve un cambio de chip. Y el cambio de chip realmente... es irónico porque tu situación es muy distinta a la mía, pero mi cambio de chip fue, Sandra, esto no es para siempre. O sea, yo me fui ahí por un propósito y no encontré mi felicidad ahí. Entonces yo empecé a tomármelo de otra manera y no como, esto es interminable y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro, sino como mirar más bien hacia adelante. Ostras, mira, cuando termine la carrera, a ver qué pasa con el máster. Resulta que lo hice en Alemania también por X circunstancias. Pero, y luego, vale, pues mira, esto... Y después del máster ya veremos qué sucede. Sí, como claro, un poco sí. Vivir el momento, Exacto. estar presente, estar focus en la situación que estás ahora mismo y ya vendrán. Ya Exacto, y ya llegarán las cosas y siempre fijarme igual en la siguiente fecha en la que hago algo, o sea, o vuelvo a casa durante unos días. Y a veces incluso me cogía un avión y estaba 3 días aquí y me volvía, porque en ese momento sentía que lo necesitaba. Y el saber que podía hacer eso y también tener la tranquilidad por parte de, en este caso, mi madre, que me decía, cuando quieras te coges un vuelo, un vuelo y te vienes. Claro. Pues a mí eso de decírmelo hizo que cambie el chip. Vi las cosas de forma más positiva. Sí, un poco al principio ya te hacen este cambio de chip diciendo, siempre puedes volver, claro. y era la misma, al final era la misma referencia, es decir, tú puedes estar en el 3er año y llevar ahí un montón de tiempo, pero si te venía a venir en un fin de mayo... He estado a veces 5 meses ahí y ¿vale? Y otras veces que a los 2 meses he dicho, mira, me voy un fin de semana. Es que me ha sucedido lo mismo. Vale, entramos también en otro punto que me gustaría comentar, que es, tú tenías pareja, como has comentado, llegaste con pareja. ¿Cómo es la situación de vivir en pareja en el extranjero? Pues no es lo mismo que vivir en... Sí, mira, yo no había vivido con él. Entonces llegamos a Alemania y fue convivencia. Y la verdad es que la convivencia no fue un problema, o sea, lo típico, ¿no? Uno es más desordenado que el otro, en este caso yo era la desordenada, es decir, lo típico, las cosas. Pero él, por ejemplo, lo llevó bastante bien. Él tenía su grupo de latinos, su grupo de españoles, iba a fiestas latinas. O sea, él vivió una vida en Alemania muy distinta, aparte de que él no tenía responsabilidades en ese sentido. O sea, él cuando regresaba a España en la temporada, él trabajaba, pero estando en Alemania, él eran vacaciones para él. Entonces, yo tenía una presión muy grande que yo me la hacía yo misma, pero por la universidad y todo, y eso todo él no lo tenía, entonces él estaba más chill. Más tranquilo, sí. Bueno, él iba al gimnasio, quedaba con sus amigos. Aquí en Salou trabaja 6-8 meses muy duro, claro, para luego poder descansar. Claro. Entonces, al final llevábamos vidas muy distintas, que igual eso también es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de la convivencia, pero la convivencia en sí, a mí y en nuestra relación en su momento no afectó, la verdad. O sea, nada que nos... Sí. La tapa del váter, pero otra cosa no. Perfecto. Y bueno, en estas situaciones que él también iba y venía... Tú venías alguna vez de aquí 3 días, lo que fuera. Cada vez que tú venías, que él se iba porque empezaba la temporada, o que tú volvías por vacaciones y solo tienes que volver. Claro, cuando tú vuelves a coger un vuelo desde España a Alemania cada vez, claro, yo siempre digo que es una cosa de la balanza, ¿eh? Y es como que tienes muchas cosas negativas y hay partes positivas. Sí. Y la balanza, si no tira para la parte positiva, lo que decías tú antes, damos un paso atrás, volvemos donde estábamos y se equilibra. ¿Qué había de positivo que tirara tanto? Pues muchas cosas en realidad, que ahora también habiendo vuelto, tenía un piso realmente precioso, en el que me sentía cómoda, que no todo el mundo puede decirlo, y vivía sola. También luego cuando estuve ahí soltera también tenía un estudio, vivía sola, lo cual a mí me gusta vivir sola. Entonces a mí eso me parecía genial. El tema universitario es que tienen un sistema muy bueno, universidades muy buenas y muy baratas. Entonces, aquí una pública te vale que 2.500 o así, y ahí yo estaba en una de las comunidades autónomas más caras y me valía al año pues unos 500 euros e incluía el ticket de transporte en toda la comunidad autónoma. O sea, yo me podía mover en metro, tren, menos en AVE, obviamente,
bus, todo, en toda la comunidad autónoma gratis. Y podía traerme a alguien los fines de semana también para que vaya gratis conmigo. Y eso es una locura porque también en el piloto que le hicimos a Diego, un amigo mío, que él estuvo en Dinamarca y estudió en Dinamarca, acabó la carrera en Dinamarca, a él se la pagaban. O sea, él no pagaba y además recibía, como él trabajaba de au pair, recibía un pequeño salario por parte de Dinamarca. Es una locura. Y La gente o sea, sí. Lo sabemos, pero estamos muy poco informados de que en el norte funciona así. Exacto, y tienen un sistema en ese sentido y también en mi caso era más complicado, pero se pueden solicitar un montón de ayudas para estudiantes donde te pagan la mitad de la carrera y la otra mitad la pagas tú a plazos. Qué locura. O sea, un montón de cosas y eso sí que compensa y el máster ya ni te cuento, o sea, mi máster está comparado a nivel como lo que puedes hacer aquí en ESADE. Y aquí, cuando me informé, vi los números y dije, es que para hacer aquí un buen máster, que no digo que en una pública no lo haría, pero equiparando el máster en Alemania... De escuelas, sí, pues es que no me salía a cuenta volverme para el máster. No. Lo que te ofrece, en este caso Alemania, aparte del máster es en inglés, entonces realmente cualquiera puede acceder a él. No tienes que ser alemán ni nada por el estilo. Y eso es... realmente tira mucho. Tú haces carrera, tú haces máster. Sí. De todo ese proceso, ¿de qué te sientes más orgullosa? De haberlo aguantado. Realmente de haber dicho, no, por mis... que me lo seco. Porque había un momento en el que, obviamente, cuando vi el workload, o sea, la cantidad de cosas que tenía que aprender y eso, dije, es que yo no sé si puedo con esto. Y veía como la gente se iba de la carrera, cambiaban a magisterio, se iban a otra ciudad, y yo estaba pensando... El haber recuperado en el tercer semestre las asignaturas que pendientes y las metidas de pata por mi parte, sí, eso, el haberme recompuesto. Y la otra parte, que me comentabas antes también, ¿cambiarías algo? Pues realmente lo de contacto con los españoles, sí. Españoles o latinos. Sí, el hecho de tener esa comunidad. Lo hubiese hecho. Desde luego, porque al final yo creo que sí que se podía compaginar y yo simplemente no pensaba que no, que yo quería estar inmersa o pensaba que tenía que estar inmersa en el mundo alemán porque todo era alemán, la uni, los amigos y eso, y que no me sentía que podía tener como mi otro circulito, pero lo hubiese hecho. Y viéndolo desde en perspectiva, repetirías lo que has hecho. Sí, repetiría. Repetiría y... espero que lo hiciera mejor. O sea, si yo ahora volviese a irme a otro país, cosa que tampoco descarto, pues bueno, aprendes con otras experiencias. Muchísimo. La verdad. Y de la Sandra que toma la decisión, compañera mía de clase en bachillerato, a la Sandra que ahora ha vuelto después de sacar su carrera de máster en Alemania, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Valoro muchísimo más. O sea, lo primero que me pasó es valorar muchísimo más el entorno en el que he crecido. Que igual a otra gente le pasa al revés, que viene de un entorno pues más no tan bueno y se va a otro país y ahí encuentra la felicidad. En mi caso, yo valorar de dónde venía, lo bien que he vivido y las pequeñas cosas. O sea, el valorar las pequeñas cosas realmente. Las más pequeñas. Yo iba a Alemania y yo nunca sé de, ay, está nublado, no sé qué. Bueno, mira, pues está nublado. Pero el día que hay sol, el valorar que hay sol. Hombre, ese día es algo... Ese día es... un girasol, que me dé... Sí. O cuando volví a España, o sea, no había nada que me hiciese más ilusión que sentarme en una cafetería a tomar un café con leche por 1,50 en vez de por 3,80. Hombre, también. Entonces, las pequeñas cosas realmente, he empezado a valorarlas. ¿Estás en búsqueda laboral ahora mismo, podríamos decir? Sí, a partir de... Bueno, ya terminó el TFM en noviembre. ¿Vale? Y a partir de, digamos, el año nuevo, sí. Búsqueda laboral. ¿En España, Alemania o donde sea? Alemania lo tengo un poquito más apartado. Me gustaría igual estar unos cuantos años en España, Barcelona, Madrid. La verdad es que... Pero si me saliese una buena oferta en alguna otra parte, tampoco estoy en contra de ella. Pero principalmente yo ahora me movería un poco en Barcelona, Madrid. Porque tampoco has estado aquí. No he estado aquí, claro. Y la idea siempre fue irme a estudiar en Alemania para tener más oportunidades aquí en España. Pero bueno, que al final la vida da muchas vueltas. Obviamente. Hablo con Sandra Díaz y te pregunto una pregunta que es, ¿a día de hoy te sientes más alemana o más española? Buena pregunta. Me siento realmente... algo en mí tira siempre más hacia España, porque al fin y al cabo es donde he crecido,
donde me he criado y donde me siento en casa. O sea, es el aspecto de sentirme que estoy en casa, en mi zona de confort. Que la gente muchas veces quiere salir de esa zona de confort, pero al final, pues por eso tiendo más a sentirme española. Pero luego también veo muchas cosas en mí, digo, muy alemana. No solo la puntualidad, eso, sino, no sé, cosas en mí que cuando las veo en Alemania digo, veo a mi madre, digo, Sí. esa soy yo también. Claro, y tú saliste de una zona de confort para ir a una zona de confort, pero, o sea, no de menos confort, pero tampoco era desconocido al final. Porque el idioma y todo eso ayuda muchísimo, la referencia, lo que hablamos. Sí. Te toca preguntarte, o sea, me toca a ti preguntarme a mí, ahora. Tu turno. Yo tengo una pregunta, y esta se la he hecho a más gente que se ha ido a otro país, Vale. y que se ha quedado en otro país. ¿Tú crees que tu hogar pueda ser en otro país fuera de España? Lo del hogar es una palabra que quien la inventó fue un cabrón. Porque justo lo comentábamos antes fuera de cámaras, que yo a día de hoy estoy aquí, en Salou, que en teoría es mi casa, donde me he criado y todo, y ya como voy a ritmos diferentes no lo siento tanto como antes. Entonces, creo que como a ti te pasa, me tira muchísimo donde me he criado, pero yo a día de hoy no lo veo como mi hogar, porque mi hogar es una palabra muy fuerte, pero sí mi zona o mi espacio en el mundo es mi habitación en Praga. Es la zona donde yo puedo cerrar la puerta, es grandecita, que decías tú, estoy muy contento donde estoy viviendo, y ahí tengo mi espacio. O sea, es el espacio de Joan Guardia en el mundo ahora mismo, es esa habitación. Que tiene casa, tiene familia, tiene amigos de toda la vida allí, sí. Que en Barcelona también. Pero esa sensación de hogar, ahora mismo lo más parecido que te diría a esa palabra sería esa habitación. No significa que mi hogar sea Praga, ni República Checa, ni otro lado del mundo. Realmente mi hogar es donde está mi familia, donde están mis amigos de toda la vida. Pues si tuviera que decirte ahora mismo lo que es mi hogar, es esa pequeña parcelita de una casa en Praga. Eso hace mucho, sentirte cómodo en tu... Eso es claro. Pero si cierras los ojos y dices, vale, Joan teniendo 40 años, imagínate que en el caso de que quisieras tener hijos o tener una mujer, o sea, o lo que tú entiendas de estar asentado, ¿dónde lo ves? Yo siempre le hago una pregunta a mis amigos, o sea, a mi gente cercana, que es del país donde ellos son o de la ciudad donde ellos son, les digo, puedes escoger o es la ciudad y no ver el resto del mundo, o escoger el resto del mundo y no ver esa ciudad. Yo cuando tengo que jugar este juego escojo Barcelona. Vale. Pero porque es cultura, es lengua, no me he criado ahí, pero he crecido y he madurado ahí muchísimo, Sí, entonces al final estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita, pero decir, al final sería esa ciudad. Si tuviera que decidir una es esa, pero con 40 años Claro, tiene muchas suposiciones, pero sí, sería solamente Barcelona. Vale. Entro en la última preguntita y ya terminaríamos. Tú estuviste en Alemania, lo has comentado un poco por encima, pero yo siempre lo lanzo al final, que es, ¿tú realmente qué echaste más de menos de España? Eché de menos el... Puedes hacer una lista también si quieres. pero cosas también muy tontas. Sí, por eso. Echaba de menos el que sea, porque, bueno, Salou es pequeñito, Colonia es una gran ciudad. Yo siempre decía, no, una gran ciudad. Pero yo echaba de menos que todo fuese como accesible, pequeño, que tienes la sensación de muy seguro. No que en Alemania tenga la sensación de inseguridad, pero es distinto porque aquí vengo de un sitio pequeñito y toda mi vida me he criado aquí. Conocer a todo el mundo, o al menos los bares, ¿sabes? Exacto, el estar en el bar de siempre y pedirte el café de siempre y que sepa siempre igual de rico. Sí. Y las cosas así pequeñas fue una cosa, obviamente, a familia y amigos, por descontado, especialmente a mi madre, pero que ahí tengo que decir que la pobre se ha tragado más aviones que en todas sus... De idas y venidas. Sí, o sea, porque se lo podía montar bien con el trabajo y todo, y cada 3 semanas o así pasaba un fin de semana. Y por como estamos muy unidas, pues a mí eso me ayudó muchísimo. Saber que mi madre, pues cada 3 semanas venía. Podía estar ahí. Entonces, ahí ya la he echado de menos, pero es distinto. Y luego cosas básicas, el tomate solís, el tomate frito. Sí. O sea, no había tomate frito, me lo traían de España. Y en el caso, yo no como carne, pero en el caso de comer carne, o sea, mi novio en su momento fue lomo, jamón. Yo también me llevo esas cosas. Cosas así que dices, o los pelotazos, las patatas, los pelotazos o los fantasmones. Cosas así, pero luego vengo aquí y también echo de menos cosas de siempre, o sea, toda mi vida, siempre que he ido a Alemania me he traído cosas también de Alemania, o sea, me pasa con las dos, ya está lo de estar dividido entre dos culturas hasta cierto punto. Y ahora entro ya en la ultimísima, que también me gusta hacer, que es, si tuvieras que escoger una cosa de llevar de España a Alemania, sería o clima o comida. Esa es buena, ¿eh? No. Esa es buena, ¿eh?
Yo tengo la respuesta, luego te la digo, pero primero vas tú. Vale, voy a decir ¿Sí? clima, pero por el hecho de que yo la comida me la cocinaba en mi casa. Me hacía una tortilla de patatas en mi casa. Entonces, lo he echado de menos, sí, he echado de menos los chipirones, esto y lo otro, pero yo creo que el clima a nivel anímico hace más que la comida. Te compro 100%, o sea, yo me cocino muchísimo, obviamente la verdura no sabe como en España, la tortilla de patatas no sabe, o sea, todas esas cosas no saben igual, obviamente, pero te lo puedes llegar a cocinar, pero el clima... El clima. Lo que decías tú antes, salir el solecito 5 minutos un día y estás, ¡ay, qué Está rico! la lagartija, ¿eh? Ay, qué Sí. rico. Sí. Vale, pues esa era mi última pregunta, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, así que estad atentos. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para tu siguiente aventura?